Al final de un año y al comienzo de otro nuevo, somos muchos los que nos solemos hacer deseos, proponernos propósitos, lo cual no hace más que poner de relieve, reflejar esos anhelos personales no resueltos al final del año que termina. Esos anhelos, esos propósitos, los más comunes suelen ser comer de forma más saludable, hacer ejercicio con cierta regularidad, dormir mejor y reducir el estrés, ser más organizado y disciplinado, leer más libros o formarse en algo nuevo, mejorar la gestión de nuestro tiempo, pasar más tiempo de calidad con la familia, mejorar la comunicación en el matrimonio o en el seno familiar, orar con mayor frecuencia, leer y estudiar más la Biblia, ser más fieles en la vida devocional, crecer en santidad y en obediencia, servir más activamente en la obra del Señor. En el fondo, todos estos propósitos revelan un deseo profundo de cambio, de renovación, de querer comenzar un nuevo año con una nueva y renovada ilusión. Mi pregunta para todos vosotros y para mí mismo en esta mañana es: ¿cuál es la distancia entre un deseo y un propósito? ¿Cuál es la distancia entre un deseo y un propósito? La distancia entre un deseo y un propósito es la esperanza fundamentada en la fidelidad de Dios. O dicho de otra manera, un deseo mira a lo que quisiéramos que fuera, un propósito nace cuando recordamos quién es Dios y confiamos en lo que Él hará. Al llegar al fin del año, casi sin darnos cuenta, tenemos esa tendencia innata a mirar atrás. Y al hacerlo, recordamos tanto momentos de alegría como también momentos de dolor. Recordamos logros que celebramos, pero también errores que lamentamos. Y sobre todo, recordamos propósitos que quedaron pendientes. Este es indudablemente un tiempo propicio para hacer evaluación personal. Como decíamos antes, examíname, Señor, y conoce mi corazón. En estos momentos son buenos para prometernos a nosotros mismos hacerlo mejor el año que viene. Ser más constantes, vivir con más propósito y con más sentido. Sin embargo, muchas veces, con el paso de los meses, nos damos cuenta que no basta con tener buenas intenciones, ni es suficiente marcarse buenas metas o propósito. Hace falta algo más para pasar del deseo al propósito. La palabra de Dios nos invita hoy a una reflexión más profunda. No solo a cerrar un año, sino a examinar en qué o en quién hemos puesto nuestra confianza para llevar a cabo así nuestros buenos deseos y propósitos. Porque el verdadero cambio no comienza en el calendario, sino en el corazón. Y la verdadera esperanza no está puesta en un año nuevo que empieza, sino en el Dios que permanece fiel todos los días de nuestra vida. El texto de la palabra de Dios en el que meditaremos hoy se encuentra en Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor: pero traigo a mi corazón lo que me da esperanza,
que las misericordias del Señor nunca terminan, sus misericordias no tienen fin, se renuevan cada mañana, grande es tu fidelidad. Estos versículos nos enseñan que cuando recordamos la fidelidad de Dios, nuestros deseos se transforman en propósitos llenos de esperanza. A la luz de estos versículos os propongo que la palabra de Dios nos hace un llamado a recapacitar y a tener en cuenta que una recapacitación correcta delante de Dios transforma nuestro corazón y hace que seamos conscientes de que la misericordia de Dios es la que nos sostiene en nuestro presente y que la fidelidad de Dios es la que nos fundamenta nuestro futuro. Empecemos por ese llamado a recordar en el versículo 21, la primera parte. Dice Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón. El contexto del libro de Lamentaciones es de una esperanza que nace en medio de las ruinas. Las palabras de Lamentaciones 3, versículos 21 al 23, no surgen en un momento de estabilidad ni de felicidad, sino todo lo contrario, surgen en el peor momento de la vida del pueblo de Dios. Cuando Jeremías escribe Lamentaciones, Jerusalén ha sido arrasada por Babilonia, el templo ha sido destruido, la ciudad está en ruinas y el pueblo ha sido desterrado. No estamos delante de una crisis más del pueblo de Dios, de las muchas que ha tenido, sino estamos ante el colapso total de aquello que daba seguridad y sentido espiritual, social y también nacional al pueblo de Dios. Para un judío, la destrucción del templo no solo era una tragedia política, era toda una crisis religiosa, teológica, muy profunda. La pregunta es, ¿y dónde está Dios ahora? Por eso es importante subrayar que cuando Jeremías dice, en esto recapacitaré en mi corazón, no lo dice desde la comodidad o la tranquilidad, sino desde la ruina, desde la deportación. El capítulo 3 de Lamentaciones es el capítulo más personal de todo el libro. Jeremías no nos habla solo como un observador de la realidad, sino como alguien que ha sufrido con el pueblo, alguien que ha advertido durante muchos años al pueblo sin ser escuchado, alguien que ha sido rechazado, perseguido y humillado, y por tanto en este momento se siente abatido, sin fuerzas y sin esperanza. Y esto no me lo invento yo, sino que se lo reconoce el mismo Jeremías en los versículos anteriores, justo anteriores a los que acabo de leer. Jeremías 3, del 17 al 20, el mismo Jeremías, o Lamentaciones, el mismo Jeremías dice: mi alma está abatida dentro de mí. He olvidado el bienestar. Mi fuerza y mi esperanza perecieron. Esto hace que cuando llegamos al versículo 21 sea un punto de inflexión espiritual, no tan solo emocional. No es que Jeremías intente animarse a sí mismo, es que decide deliberadamente hacer un ejercicio espiritual, recordar. Humanamente hablando, Jeremías no tiene ningún motivo para la esperanza. La ciudad y el templo han sido destruidos, el pueblo está en el exilio. No hay ninguna indicación de que su entorno, su contexto, vaya a cambiar en los próximos años. Y sin embargo,
este texto afirma: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Aquí está la fuerza del texto. La esperanza bíblica no nace de un cambio de circunstancias, sino de un cambio de enfoque espiritual. Por ello estos versículos son tan relevantes, porque nos enseñan que es posible esperar incluso cuando todo alrededor parece perdido, siempre que el corazón recuerde correctamente quién es Dios. Recapacitar implica traer deliberadamente a la memoria algo que está guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. No es un sentimiento espontáneo, sino una decisión consciente. Es por ello que recapacitar involucra toda nuestra realidad personal, pues recapacitar implica profundizar en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, y en base a esa reflexión y esa recapacitación tomar decisiones conscientes y deliberadas. Nos disponemos a cerrar el 2025 y creo que sería muy sano que cada uno de nosotros pudiéramos llevar a cabo ese ejercicio espiritual de recordar sobre en qué ha consistido este año que estamos a punto de finalizar. Para ello hay que primero hacer el ejercicio, el esfuerzo de recordar lo que está ahí almacenado, archivado, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Luego hemos de llevar a cabo el ejercicio de evaluar todos esos recuerdos a la luz de la palabra de Dios para finalmente tomar decisiones al respecto. Al hacer ese ejercicio, hemos de ser muy conscientes de que probablemente no todo lo que recordemos va a ser precisamente agradable, dado que a lo largo del año, con toda seguridad, han habido momentos buenos y otros no tan buenos, momentos agradables y otros desagradables. Si fueras a la consulta de un psicólogo no cristiano, es muy probable que te dijera que en estas fechas del año es muy saludable que hagas balance personal, que hagas balance mental de lo que ha sido tu año. Pero con toda posibilidad y probabilidad te recomendaría que fueras selectivo a la hora de recordar tus recuerdos. Te recomendaría que eligieras bien tus recuerdos, porque no todos los recuerdos, según ellos, producen bienestar emocional. Yo como pastor, y mucho menos desde la palabra de Dios, te puedo recomendar que seas selectivo en tus recuerdos, sino que en cada uno de esos recuerdos hagas el esfuerzo espiritual de ver la mano de Dios en cada uno de ellos. Este ejercicio de recapacitación que la palabra de Dios nos invita a hacer a través del profeta Jeremías no es una invitación a recordar negando la realidad, sino a recordar como lo hace el mismo Jeremías desde la ruina, a recordar de una forma correcta a Dios, a recordar cómo Dios ha permanecido fiel en cada situación, tanto en las agradables como en las desagradables. Y por ello, finalizar ese ejercicio de recapacitar, pudiendo afirmar lo mismo que en su día afirmó el profeta Samuel: hasta aquí nos ayudó el Señor. La esperanza del creyente no nace de negar la realidad, sino de recordar a Dios correctamente.
Dios nos llama a recordar, pero lo hace con un propósito, que ese recuerde transforme nuestro corazón, transforme todo nuestro ser. Por ello es que el texto dice: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. La versión o la revisión 2020 de la Biblia traduce este versículo diciendo: por esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré. La Biblia de las Américas también traduce: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Todas las traducciones, como no podría ser de otra manera, están de acuerdo en lo mismo. Si tengo esperanza, si puedo esperar en el Señor, es porque he recapacitado, he considerado de una forma correcta. Esto es de hacerlo de forma consciente y valiente, no negando la realidad, sino recordando la verdad, que no es otra que en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida Dios ha sido fiel, Dios ha estado presente. Mira, no me resisto a utilizar una hermosa ilustración, esa ilustración de las huellas pisadas en la orilla del mar. Sé que no es la primera vez que utilizo esta ilustración, pero como os digo, no me resisto a volver a utilizarla porque es que ilustra a la perfección la verdad que estoy intentando comunicar desde la palabra de Dios. Se cuenta que una persona creyente tuvo un sueño. En ese sueño caminaba junto al Señor por la orilla del mar. Mientras avanzaba, en el cielo se proyectaban escenas de toda la vida de ese creyente. Momentos de alegría, de crecimiento, de bendición, pero también escenas de dolor, de fracaso y de profundo sufrimiento. Al mirar la arena, la persona se daba cuenta de algo que le llamó poderosamente la atención. A lo largo de casi todo el camino de su vida habían 4 huellas en esa arena. 2 eran suyas y 2 eran del Señor. Sin embargo, al observar con más detenimiento, notó que en algunos tramos del camino, precisamente en los momentos más oscuros, más difíciles, más dolorosos de su vida, ya no habían 4 huellas, tan solo habían 2. Intrigado y con cierto dolor en el corazón, la persona se dirigió al Señor y le dijo: Señor, tú me prometiste que estarías conmigo todos los días de mi vida, pero he notado que en los momentos más duros, cuando más te necesitaba, solo veo 2 huellas en la arena. ¿Por qué me dejaste solo precisamente en esos momentos? El Señor, mirándolo con mucho amor, le respondió: Hijo mío, nunca has estado solo, nunca te dejé solo. En esos momentos en que solo ves 2 huellas, esas 2 huellas no son las tuyas, son las mías. Porque cuando no podías caminar, cuando tus fuerzas se agotaron, cuando el dolor era grande, entonces yo te llevaba en mis brazos. La esperanza no surge por negar la realidad, sino por recordar la verdad. La esperanza del creyente nace de no negar esa realidad, sino de recordar correctamente a Dios.
hemos visto que recapacitar, hacer memoria, debe ser un acto, como digo, voluntario, consciente, valiente, pero sobre todo tiene que ser un acto considerado como una disciplina espiritual. Jeremías recuerda quién es Dios, recuerda cómo es Dios, recuerda cómo ha obrado Dios y cómo en medio del caos Dios seguía estando presente. La distancia que existe entre el deseo y el propósito comienza a acordarse de forma significativa cuando recordamos correctamente. Mirad, la esperanza bíblica no es un optimismo ingenuo, sino todo lo contrario, es una confianza anclada en el carácter de Dios, no condicionada por las circunstancias externas, sino por las realidades espirituales internas. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, esperaré. Jeremías decidió hacer este ejercicio espiritual y una vez lo hizo, lo cierto es que sus circunstancias personales no cambiaron. Lo que había cambiado fue el enfoque de su corazón. Entre el deseo y el propósito hay un acto espiritual. Recordar la misericordia del Señor, recordar la fidelidad del Señor, recordar la soberanía del Señor. No solo estamos a punto de finalizar un año, sino de empezar uno nuevo. Un año que para nosotros es totalmente desconocido, pero no para Dios. Nosotros no tenemos ni idea de lo que nos espera en el próximo año. Dios sí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que cuando estábamos concluyendo el 2019, el año siguiente, el 2020, iba a irrumpir el COVID con todas sus muertes, con todos sus confinamientos, con todas sus vacunas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué nos depara el 2026? Ciertamente ninguno de nosotros lo sabe, pero, y como digo, los peros que surgen de la verdad de la palabra de Dios son tremendamente relevantes. Pero la esperanza cristiana mira hacia adelante sin miedo, porque se apoya en aquel que lo gobierna todo, porque descansa en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso. Cada uno de nosotros debemos y podemos decidir esperar confiadamente en lo que nos espera el futuro. Y podemos tomar esa decisión no porque sepamos lo que nos depara, porque ciertamente lo ignoramos, sino que lo podemos hacer porque sea lo que sea que nos depare el 2026, aunque sea otra pandemia o otra cosa peor, Dios siempre, pero siempre, va a ser fiel, va a cumplir con cada uno de sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Y esta verdad, aunque nosotros como iglesia no seamos una iglesia carismática, creo que podemos decir amén, gloria a Dios. Hasta aquí hemos visto que la palabra de Dios, al finalizar este presente año, nos insta a recapacitar en nuestro pasado de forma correcta. Y que si lo hacemos, esto generará esperanza. El versículo 22 de nuestro pasaje nos hace ver
que si recordamos correctamente y tomamos conciencia correctamente, veremos que la misericordia de Dios es la que nos sostiene en el presente. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. La primera verdad que emana de este precioso versículo es que no estamos aquí por nuestros méritos, estamos aquí por pura misericordia. Esta verdad debe obligarnos a que al realizar esa nuestra mirada al pasado, veamos lo que veamos, esta mirada tiene que estar siempre presidida por la gratitud. Hemos caído, pero nos hemos consumido. Hemos sufrido, pero hemos sido sostenidos. Jeremías era muy consciente de que Israel, por causa de su pecado, merecía juicio. Pero con todo, dice el texto, nunca fuimos consumidos. ¿Y por qué? A causa de la misericordia del Señor. Nosotros, al mirar atrás, podemos decir con honestidad, no estamos aquí porque no hayamos pecado, sino a pesar de nuestros pecados. No estamos aquí por nuestras fuerzas, ni por nuestros éxitos, ni por nuestras buenas obras. No estamos aquí por nuestra fidelidad, sino por la pura gracia de Dios. Jeremías, al finalizar el versículo 22, afirma algo más, y es que la fidelidad de Dios es inagotable. Nunca decayeron tus misericordias. Es increíble la profundidad de esta afirmación. Las misericordias de Dios no se agotan, se renuevan constantemente, no tienen fin. Cada día trae una provisión fresca de la gracia y de la misericordia de Dios. Y esta hermosa verdad nos conduce al versículo 23, donde se nos afirma que la fidelidad de Dios es aquella en la que se fundamenta nuestro futuro. Nuevas son cada mañana, grande es tu misericordia. Decíamos hace un momento que ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el 2026. Dios sí lo sabe. Pero la cuestión relevante no es que nosotros no solo no sabemos lo que nos depara el próximo año, es que no sabemos lo que nos depara mañana ni las próximas horas. Lo que sí sabemos es que cada mañana, cada día, se renueva en nosotros la misericordia y la fidelidad de Dios. Cada día de nuestras vidas es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, una nueva oportunidad para seguir siendo fiel, para seguir perseverando en el Señor. Cada día es una nueva oportunidad para amar a Dios, para servir a Dios, para testificar de Dios. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Hace unos momentos os decía que la profundidad del versículo 22 era tremenda. Me faltan palabras para poder expresar la profundidad que hay espiritualmente en el versículo 23. Fijaros que este texto no dice que Dios hoy nos da las fuerzas de mañana. Este texto nos dice que mañana Dios nos dará las fuerzas que necesitamos para mañana. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, dado que la misericordia de Dios es
inagotable. Vuelve a estar disponible para nosotros cada mañana. Muchos de nosotros somos y tenemos que recargar el móvil cada día para que la batería nos aguante. Dios se encarga de renovar nuestro ser interior cada día. Y a esta verdad merece otro gloria a Dios. Decíamos hace un momento que la distancia entre el deseo y el propósito se acortaba significativamente cuando recordábamos de forma correcta. Y ahora podemos afirmar que el deseo se convierte en propósito cuando descansamos en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Empezaba mi mensaje lanzando una pregunta y respondiendo a la vez esa pregunta. La pregunta era, ¿cuál es la distancia entre un deseo y un propósito? Y la respuesta que daba era que la distancia entre un deseo y un propósito es la esperanza fundamentada en la fidelidad de Dios. El deseo dice, ojalá el próximo año sea mejor. El propósito dice, caminaré confiado en la fidelidad de Dios. Yo empezaba mi predicación pues lanzando una pregunta. Jeremías concluye nuestro pasaje con una afirmación. Grande es su fidelidad. ¿Y cuál es la expresión máxima de la fidelidad de Dios? Pues no es otra que Cristo. En Cristo vemos la expresión suprema de la fidelidad de Dios. Dios no nos consumió a cada uno a causa de nuestro pecado, sino que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros para salvarnos. Es Jesús y en Jesús que la misericordia de Dios se hace carne. Y esta profunda verdad la acabamos de recordar en Navidad. Y hoy, a las puertas de finalizar un año, podemos afirmar que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están seguros en Dios porque fiel es Cristo. El año termina, las circunstancias cambian, pero la fidelidad del Señor permanece para siempre. La distancia entre un deseo y un propósito es la esperanza que nace de recordar correctamente la fidelidad de Dios. No es lo mismo un deseo que un propósito. El deseo surge del anhelo humano. El propósito nace cuando el corazón recuerda correctamente quién es Dios, cómo es Dios, de que Él sigue siendo fiel. Un deseo mira al mañana, un propósito descansa en el hoy, en la fidelidad eterna de hoy, sabiendo que mañana serán renovadas. Lo cierto es que cuando recordamos la misericordia y la fidelidad de Dios, los deseos se transforman en propósitos llenos de esperanza. Queridos, terminamos un año y lo terminamos haciendo memoria, recapacitando en nuestro corazón, reconociendo que el Señor ha sido fiel y que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Terminemos el año no con miedo al futuro, sino con nuestra esperanza puesta en Dios, no confiando en nosotros ni en nuestras capacidades, sino exclusivamente en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Permitidme la siguiente observación, porque este mensaje no solo está dirigido a los que ya conocen
al Señor y de una manera u otra han ido aprendiendo a confiar en su fidelidad, sino que también está dirigido para aquel que pueda estar hoy aquí con nosotros y se sienta cansado en su interior, que tenga preguntas sin respuesta o con la sensación de que el año que ha terminado no ha sido nada de lo que él esperaba y mira con cierta incertidumbre al futuro. Tal vez hay personas entre nosotros que al finalizar este año no son capaces de ver la fidelidad de Dios en su vida, son capaces de ver pérdidas, no ven misericordia, ven dolor, no ven esperanza, ven solo frustración. Si ese es tu caso, yo quiero decirte algo con claridad y también con amor del Señor. Mira, Dios no pide que arregles tu vida para poderte acercar a Él. La Biblia nos enseña precisamente que cuando cada uno de nosotros reconocemos que no podemos sostenernos por nosotros mismos, es cuando la misericordia de Dios se hace palpable y visible en nuestras vidas. Jeremías pudo decir: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y esta verdad alcanza su máxima expresión en el Señor Jesucristo. Esa misericordia de la que habla nuestro texto tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. En Él Dios cargó todo nuestro pecado. En Él Dios nos ofreció una esperanza que no depende de cómo va a terminar un año, sino que depende de quién nos sostiene todos los días de nuestra vida. En Cristo vemos la fidelidad de Dios en su máxima expresión. Dios no pasó por alto nuestro pecado, sino que lo cargó sobre su Hijo. Dios no nos consumió, que era lo que merecíamos, sino que nos ofreció salvación. Dios no se alejó de nuestro dolor, sino que entró dentro de nuestro dolor. Jesús vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, para dar esperanza a los que no la tenían, para ofrecer perdón, vida nueva y una relación restaurada con Dios. Por eso, al terminar este año, la invitación de Dios y de la palabra de Dios no es simplemente a tener un año mejor, sino a poner las vidas o toda nuestra vida en la mano de aquel que es fiel. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo, y no porque el calendario cambie, sino porque Dios puede cambiar tu corazón. Tanto si llevas muchos años caminando con Dios, como si escuchas por primera vez todas estas palabras, la invitación del Señor sigue siendo la misma. Trae a tu corazón la verdad de quién es Dios y descansa en su fidelidad. Porque en Cristo, incluso desde las ruinas, puede nacer una nueva esperanza. Quiero concluir este mensaje invitándonos a todos a agradecer a Dios por las misericordias recibidas, a entregar este nuevo año en las manos de Dios y esperar en su misericordia y en su fidelidad, y a que confesemos juntos: grande es tu fidelidad. Amén. Amén.